Hola a todos, soy Almudena de Retales de Mil Colores. En el vídeo de hoy os presento un tutorial que es súper sencillo. Como veis, se trata de este cesto que está lleno de pequeños retales con un acolchado muy bonito que le hace que sea bastante especial. Vais a ver que lo podéis tener hecho en una tarde perfectamente y además, como se hace con pequeños retales, pues podemos aprovechar trocitos de tela que nos queden de otros proyectos. Si queréis que os enseñe, quedaros conmigo hasta el final del vídeo. Para el tutorial de hoy vamos a emplear los siguientes materiales. Una tela principal, que es la que va a ir tanto en el interior como en la parte exterior, pequeños retales de telas que combinen entre sí, cinta decorativa y estabilizador. Si lo tenéis todo preparado, comenzamos. Lo primero que tenemos que hacer es cortar un total de 20 piezas de 5 centímetros por 7. Yo he utilizado 10 colores diferentes, 10 estampados distintos y he cortado 2 piezas de cada una de estas telas. Las he colocado intentando alternar los colores y las vamos a unir entre sí formando una única tira. Os las he puesto así para que veáis que lo que voy a hacer es repetir el orden y luego cuando llegue a coser esta última pieza seguiré cosiendo por esta. ¿Cómo las vamos a unir? Bueno, pues de una manera muy sencilla, como hacemos siempre. Pondremos derecho con derecho. Vamos a alinear muy bien los bordes de las telas y daremos por aquí un pespunte con un margen de 1 centímetro. Y de esta manera vamos a unir las 20 piezas de tela entre sí. Cuando hayamos unido todas las piezas entre sí vamos a plancharlas y yo voy a planchar haciendo que monten todas las costuras en el mismo sentido. A continuación uniremos esta tira que hemos preparado con los retales con una pieza que mide 62 por 15 de la tela base de la que estamos utilizando como tela principal del trabajo. Esta costura la vamos a dar aquí en uno de los lados y en el otro lado unimos una pieza también de esta tela, pero en esta ocasión en vez de tener 15 de ancho va a tener 28 y el largo también es de 62. Para unirlas, pues como siempre, muy sencillo, ponemos derecho con derecho, alineamos los bordes. En este caso, al ser una pieza larga, quizás os convenga sujetar con unos alfileres y luego vamos a dar un pespunte con un margen de 1 centímetro. Ya he unido una de las tiras, retiramos alfileres y hacemos lo mismo con la tira que es más pequeña, que va justo aquí al otro lado de la tira que hemos elaborado con los retales. De nuevo colocamos derecho con derecho, alineamos perfectamente, sujetamos con alfileres y damos una costura con un margen de 1 centímetro. Ya tengo las 3 piezas unidas entre sí y ahora retiramos alfileres y vamos a planchar las costuras. Mirad, ya he planchado la pieza y lo que he hecho ha sido que las costuras monten hacia las telas lisas. Como veis, he situado debajo una pieza de estabilizador. Tiene un tamaño de 62 de ancho por 24 de alto. Y esta pieza la vamos a alinear con el lado en el que tenemos la pieza más pequeña de la tela lisa. Vamos a sujetar bien las piezas entre sí. Si tenéis pegamento en spray sería un momento estupendo para usarlo porque os va a permitir también trabajar con más comodidad. Si no, lo que hacemos, tomamos unos alfileres y vamos a sujetar las 2 capas de tela así para que no se nos muevan. Cuando tengáis las piezas así sujetas, bien con el pegamento en spray o con alfileres, vamos a comenzar a colchar. Vamos a dar una serie de costuras paralelas, tanto a esta costura de aquí arriba como esta de aquí abajo, y daremos en esta parte superior 3 pespuntes separados unos de otros a 1 centímetro, y en la parte de abajo haremos lo mismo. Vamos a dar 3 pespuntes separados unos de otros también por 1 centímetro. Para darlos con exactitud lo que vamos a utilizar es un prensatelas que tenga una patilla de 1 centímetro. Así va a ser muy sencillo dar el pespunte porque lo único que hacemos es ir alineando el borde del prensatelas con la costura que ya tengamos. La primera alinearemos el borde del prensatelas con esta costura y luego la siguiente la daremos alineando el borde del prensatelas con el pespunte que ya tengamos dado. Voy a dar estas costuras y continuamos. Mirad, ya he dado estas costuras paralelas y creo que va quedando muy bonito. Ahora también voy a colchar estas costuras verticales que unían los distintos retales entre sí.
Mira, ya he acolchado verticalmente todas estas piezas y la verdad que me parece que queda súper bonito. Tenía previsto, por eso os lo he enseñado al principio del vídeo, el colocar una cinta decorativa, os lo voy a enseñar ahora, tanto aquí como en la parte inferior. Lo que pasa que ahora cuando lo he acolchado, la verdad que me parece que queda más bonito sin poner esta cinta. Os lo enseño porque es una opción y un poco en función de las telas y del gusto de cada uno puede quedar también bonito. Yo de momento creo que no lo voy a poner y lo vamos a dejar así, sin nada. En caso de que lo vayáis a poner, el momento de hacerlo es ahora, antes de dar el siguiente paso. Mirad, y otra cosa que tenemos que hacer antes de continuar es doblar las telas así y confirmar que están con el tamaño correcto, es decir, que una vez que las doblamos recubriendo el estabilizador quedan alineadas. No tenemos el estabilizador un poquito más grande o una de las telas un poquito más grande que el estabilizador. En caso de que tengáis alguna pieza un poquito más grande que la otra, simplemente ajustáis el tamaño. Ahora lo que vamos a hacer es doblar la pieza de esta manera y lo más importante para que el acabado sea bueno es que hagamos coincidir las costuras que hemos dado. Empezamos por las costuras de la tira de la tela de colores central y vamos a sujetar con pinzas o alfileres. Una vez que tengamos la pieza así sujeta, el derecho está hacia el interior, vamos a dar un pespunte justo por donde tenemos las pinzas con un margen de 1 centímetro. Ya tenemos la costura dada y ahora, como siempre que utilizamos estabilizador y antes de continuar, con la ayuda de una tijera pequeña vamos a retirar todo el exceso justo al borde de la costura. Una vez que hemos cortado el exceso de estabilizador, vamos a dar la vuelta al trabajo porque tenemos que dar unos cortes y nos van a quedar más exactos si los hacemos desde el lado del derecho, porque la tela va a quedar más estirada gracias al estabilizador. Vamos a colocar bien la tela y os explico. Bueno, lo que tenemos que hacer es en esta esquina, en esta y en esta, hacer unos cortes para formar la base de nuestra cesta. Entonces, estos cortes los vamos a hacer trazando un cuadrado de 7 centímetros de lado en las 4 esquinas. Los podemos trazar por uno de los lados, pero tenemos que cortar toda la tela. Voy a irlos dibujando y ahora vamos a cortar. Veis que aquí lo que he hecho ha sido alinear la costura justo en uno de los lados. Vamos a ir dibujando y ahora cortamos. Ya tengo dibujadas las 4 esquinas que tengo que cortar y lo que voy a hacer es cortarlas con tijera y para que no se muevan sujeto con un alfiler. También tenéis la opción de cortar ayudándoos de la base de corte. Voy a cortarlas y continuamos. Ya tengo las 4 esquinas cortadas y además, como veis, le he dado la vuelta al trabajo. Ahora lo que vamos a hacer es, en primer lugar, dar aquí en la base una costura con un margen de 1 centímetro y aquí en el forro también una costura con este mismo margen. En este lado, cuando hayamos dado la costura, vamos a retirar, como siempre que trabajamos con estabilizador, todo el exceso que tenemos al borde de la costura. Y ahora lo que hacemos ya es cerrar las esquinas. Entonces vamos primero a las de la base, abrimos, alineamos bien las telas y vamos a sujetar con pinzas. Vamos a hacer lo mismo en la esquina del otro extremo. Y tomamos el forro y lo vamos a coser a la vez para lograr un acabado muy bueno en el interior. Lo que hacemos es, veis que está el lado del forro que corresponde a este lado de la costura, también alineamos las piezas y sujetamos con las mismas pinzas. Cuando lo tengamos así sujeto, vamos a dar un pespunte con un margen de 1 centímetro y retiraremos, como siempre, el exceso de estabilizador. Una vez que hemos dado esta costura, vamos a hacer lo mismo con la otra que nos queda. Entonces, aquí tenemos que doblar un poquito la pieza y hacemos coincidir de nuevo el forro, doblando, haciendo coincidir costura con la pieza que tenemos de estabilizador y de la tela exterior. Y de nuevo vamos a dar por aquí una costura con un margen de 1 centímetro. También retiraremos el estabilizador una vez que hayamos dado esta costura. Mirad, una vez que hemos cosido las piezas, esto queda así con una forma un poco extraña. Veis que tenemos las bases del forro unidas a la base del estabilizador,
en los dos lados. Entonces, lo que vamos a hacer, que he preferido coserlo y luego descoser, es en esta costura que nos queda aquí en medio, que es la base, voy a descoser un poquito y voy a crear un espacio por donde le voy a dar la vuelta al trabajo. Lo he dejado cosido porque si no, esta medida es demasiado pequeña como para dejar un espacio de 10-12 centímetros. Vamos a coser 2 centímetros a cada lado y casi no merecía la pena. Prefiero ahora hacer un espacio, aunque tenga que luego coser toda a mano, y por este espacio vamos a dar la vuelta al trabajo. Vais a ver qué bien rematado va a quedar el interior. Ya he dado la vuelta al trabajo, pero antes de colocarlo en su posición definitiva, vamos a cerrar a puntada escondida el espacio que hemos abierto en la base para dar la vuelta. Alineamos los bordes y vamos dando puntadas chiquititas para cerrar. Y con esta costura cerrada, ahora ya sí vamos a dar la vuelta al trabajo y vais a ver qué bonito ha quedado nuestro cesto. Vamos a sacar bien las esquinas y yo lo he hecho para que las medidas lo que fueran es en la base un cuadrado y que luego aquí arriba nos quedara circular, como podéis ver. Mirad qué bonito ha quedado el cesto. Simplemente con unos retales y un acolchado bonito me parece que ha quedado realmente espectacular. ¿Qué le podemos añadir? Bueno, pues algún detalle en alguno de los lados, unas florecitas, unos botones, un yo-yo. Vamos a ver qué se me ocurre y os enseño el resultado final. Y así he terminado este cesto. He utilizado unos encajes que tenía de otros proyectos, una pequeña flor de raso para darle este toque tan especial. Habéis visto que es un trabajo que realmente es sencillo y que nos permite reciclar un montón de pequeños retales que tenemos por casa. Creo que es un proyecto que es muy útil, que lo podemos usar para un montón de cosas, desde para un escritorio, un cuarto de baño, para la costura, un poco en función de los colores de las telas que vayáis a utilizar, lo podéis orientar más para un uso o para otro. Espero que os haya gustado mucho el tutorial y nos vemos en el próximo vídeo.